Los indicios analizados hasta el momento nos han permitido establecer que podría tratarse de 7 casos. De acuerdo con información de Telediario, Claudia Andrea pudiera ser otra de las víctimas, y es que murió de forma misteriosa cuando era novia de Miguel N. También reveló que la Policía de Investigación corroboró que 5 personas de quienes se localizó su identificación en el lugar del cateo se encuentran vivas y en buen estado de salud. El siniestro caso de Miguel Cortés, el Jeffrey Dahmer de México. María José Castillo Calles tenía solo 17 años. Vivía en un modesto edificio junto con su madre Cassandra, su padrastro y su hermana Fernanda en la Cruz Cocuya, dentro de Iztacalco, un barrio residencial de la Ciudad de México, y estaba cursando el 6º semestre del colegio de bachilleres. Pepe, como le llamaban cariñosamente dentro del círculo familiar, era todo felicidad. Tenía muchos planes y disfrutaba de su adolescencia saliendo con amigos y preparándose para el futuro. Su sueño era ingresar en la Universidad Autónoma de Chapingo para hacer la carrera de Relaciones Comerciales, por lo que durante los primeros meses de 2024 comenzó a estudiar para los mismos exámenes de admisión mientras asistía al colegio en el turno vespertino. Le gustaban mucho las motocicletas y, al igual que su padre, Ernesto Oyuela, soñaba con tener una propia. Por eso, en secreto, él planeaba regalarle una al cumplir los 18, el 26 de julio de ese año. Sin embargo, los planes cambiaron abruptamente el martes 16 de abril. Esa mañana, su madre le dijo a la joven que tenía que hacer unas compras y salió del departamento. María José se quedó sola, pero aprovechaba el rato para hacer tareas y prepararse para el colegio, como todos los días. Ninguna de las dos imaginó el terror que las encontraría dentro de su propia casa. Cuando Cassandra regresó, abrió la puerta y escuchó unos desesperados gritos provenientes de la habitación. Entonces llamó a Pepe varias veces mientras caminaba hacia el cuarto, realmente desconcertada. Unos segundos después, vio que un hombre estaba atacando a su hija y se lanzó sobre él para tratar de detenerlo. Pero por más fuerza que hiciera, no podía quitárselo de encima. Entonces el hombre se volteó hacia ella, la miró fijamente y por un momento pudo reconocer su cara. Al ser descubierto, el hombre sacó un cuchillo, advirtiéndola, y aunque ella dio un paso atrás, ya era demasiado tarde. Todo eso ocurrió demasiado rápido. Cassandra apenas notó la sangre en su cuello hasta que el sujeto había escapado por la puerta del departamento. Cuando salió tras él, comenzó a desvanecerse. Tendida en un descanso de la escalera, con sus últimas fuerzas, gritó desesperada pidiendo ayuda. Luego de que una vecina la escuchara y llamara a la policía, lo que siguió para ella fue un debate entre la vida y el final de sus días en este mundo. Eran alrededor de las 10:40 de la mañana cuando los oficiales llegaron al lugar, y para ese entonces los vecinos habían logrado detener al agresor mientras corría hacia la parte superior del edificio, y tras una revisión confirmaron que María José había perdido la vida. Cuando se lo llevaron, las personas se agruparon a abuchearlo en la calle,
mientras el hombre hacía gestos desinteresados, como si estuviera burlándose, y la noticia de su detención corrió muy rápido por los medios de comunicación. La indignación por el fallecimiento de María José de inmediato inundó las redes sociales y la localidad mexicana estaba conmocionada, sobre todo cuando se dio a conocer quién había sido el responsable. Biografía. El rostro detrás del horror era de un hombre de 39 años, identificado como Miguel Cortés Miranda, un vecino del edificio, como cualquier otro, que sin embargo ahora estaba detenido, no solo por ser acusado de terminar con los días de una adolescente, sino también por intentar terminar contra la vida de la madre de esta menor de edad. Pero lo más impactante fue descubrir que aquel no había sido un hecho aislado. Cortés, alguien a quien saludaban a diario, era un académico que hablaba 3 idiomas, un químico farmacobiológico que trabajaba en el laboratorio del hospital local. Había estudiado en la universidad, en el Instituto Politécnico Nacional, y tenía su título desde el año 2009. Los vecinos decían que personalmente era alguien callado, algo introvertido, pero a su vez era muy activo en sus redes sociales. Allí compartía fotos y experiencias de algún que otro viaje, además de mostrar su apoyo constante en causas como los derechos de los animales y el veganismo, participando de manifestaciones feministas con amigos y, por último, decía ser fan del teatro independiente, donde se desempeñaba como actor. Como si se tratara del mismísimo Dr. Jekyll y Mr. Hyde, aquel era el mismo hombre que había tomado la vida de Pepe, como si no tuviera ningún valor. Un verdadero monstruo escondido detrás de un ciudadano común. Cuando la Fiscalía de México comenzó a investigar el caso, envió un operativo para registrar la vivienda de Cortés, donde se encontraron con una verdadera postal dantesca. Mucho más que un criminal. Inmediatamente después de ser detenido, el equipo médico llegó al domicilio y determinó que María José no tenía signos vitales. Según el primer reporte policial, había sido estrangulada. El 19 de abril de 2024, Cortés afrontó la primera audiencia por el caso y tras varias horas fue vinculado a proceso. Mientras lo mantenían en prisión preventiva, sin embargo, enviaron a un equipo de investigadores a su domicilio. En el interior del departamento, ubicado en el número 18 de la calle Cerrada 16 de septiembre y solo unos pisos arriba de su víctima, había todo tipo de objetos que de inmediato encendieron las alarmas de la policía. Manchas de sangre, rastros biológicos, algunos de ellos en el congelador, así como material quirúrgico, prendas íntimas femeninas, un serrucho, libretas, identificaciones oficiales de mujeres, teléfonos celulares, discos compactos y una misteriosa memoria de almacenamiento, lo que aumentó las posibilidades de encontrar más víctimas. Pero la escena del horror no acababa allí. Poco después, y como si fueran trofeos, encontraron cráneos y huesos tendidos junto con restos
de al menos 7 cuerpos sin identificar. En un giro inesperado de la investigación, se dieron cuenta que estaban frente a un temible asesino serial. Lo que le hizo a María José desató una pesadilla que se remontaba al año 2012. Este hombre, oscuro y contradictorio, tenía una vida de aparente éxito que contrastaba con las terribles cosas que hacía en su pequeño departamento con azotea. Aparentemente era un hombre atractivo, pero en realidad era un ser sádico que disfrutaba del daño que causaba a sus víctimas. Y todo aquello fue descubierto de la peor manera. El Diario. El jefe de la Fiscalía General de Justicia, Ulises Lara, develó que otro de los escalofriantes hallazgos en su apartamento fue una serie de libretas en las que supuestamente, a modo de diario, detalló con pelos y señales a cada una de sus víctimas. Para ese entonces, Cortés ya había sido bautizado como el Dahmer mexicano, comparándolo con Jeffrey Lionel Dahmer, el asesino en serie y agresor de Estados Unidos que acabó con la vida y desmembró a 17 hombres adolescentes entre 1978 y 1991, llegando incluso a coleccionar sus restos en un refrigerador sin levantar ninguna sospecha durante más de una década. Entre sus relatos, escribió que había sido abusado por su padre cuando era niño, quien falleció de COVID en el año 2021. Cortés le había guardado rencor por muchos años, pero más aún a su hermana y a su madre, quienes sabían de los hechos y nunca habían hecho nada por detenerlo. Según dice, simplemente lo consentían. Ese habría sido el desencadenante para que Miguel odiara a las mujeres. Las odiaba tanto que poco a poco fue tomando el coraje para llevar a cabo las peores atrocidades. A fin de cuentas, alguien tenía que pagar lo que él había sufrido. En aquellas páginas estaba detallada la evolución que finalmente dio vida a un ser despiadado. Un proceso que le habría tomado cerca de 10 años desde sus primeros escritos. La mente de Cortés había cambiado a través de ese tiempo. En un principio confesaba no saber cómo realizar los hechos, pero poco a poco aquella tarea se convirtió en un acto cruel y premeditado. Hacia el final del diario había relatos precisos y brutales de cómo y cuándo acechaba, junto con una serie de poemas. Uno de los textos decía: «No tardé mucho en darme cuenta que tus manos no se movieron. Descubrí que tu cuerpo era duro y me asusté cuando noté que estabas fría. Toqué tu espalda y no era otra cosa más que tu ropa. Toqué tu cuello y no era más que piedra». Otro día escribió lo siguiente: «Pasó algún tiempo para que la sangre de tu cuerpo comenzara a secarse. Se formaron grietas que cortaron tu piel. Tus dedos comenzaron a partirse y todo tu cuerpo se fragmentaba. Te transformabas en polvo». Sus palabras, que para cualquiera podrían ser simples metáforas, eran mucho más que poesía romántica. Ahora, lamentablemente, tenían un claro significado. Pero todavía faltaba averiguar más. ¿Quiénes eran y qué relación tenía con aquellas mujeres? Modus operandis.
Unos días después de los hallazgos, el jefe de la Fiscalía General de Justicia, Ulises Lara, detalló ante la prensa que los restos encontrados dentro de la vivienda pertenecen a personas que fueron notificadas como desaparecidas, lo que desató una lluvia de familiares que acudían desesperados a dependencias policiales exigiendo que se revelen sus identidades. Sus rostros parecían tener una pizca de esperanza, pero al mismo tiempo existía la terrible posibilidad de encontrarse frente al peor desenlace a su agonía, mientras la fiscalía ordenaba rápidamente el estudio genético. En los días siguientes, muchos usuarios comenzaron a revisar en detalle las redes sociales de Cortés, donde casualmente había muchas fotos con mujeres, parejas, amigas y compañeras de trabajo, algunas de ellas desaparecidas hacía años, sumado a poemas que, al igual que en su diario, parecían dar pistas de los supuestos hechos perpetrados. Con todo eso, los investigadores comenzaron a armar un rompecabezas en el cual, al parecer, siempre se repetía la misma metodología. Invitaba mujeres a su departamento para luego quitarles la vida y entonces utilizaba ácido para deshacerse de los cuerpos, aprovechando sus amplios conocimientos como químico. Debido a que la investigación estaba en curso, la Fiscalía no emitió comunicados oficiales hasta el 2 de mayo, cuando confirmó que ya se habían identificado a 3 víctimas del llamado Feminicidio de Iztacalco y se había notificado a las familias de las fallecidas. Según trascendió entonces, uno de los restos analizados correspondía a una joven desaparecida en el año 2012, Amairani Robledo. Tenía apenas 18 años y estaba por ingresar a sus estudios profesionales en la carrera de Ingeniería Empresarial en el Tecnológico de Iztapalapa. Había sido vista por última vez el 8 de enero de ese año por sus compañeros, cuando se dirigía al CETIS 42, donde estaba estudiando la carrera técnica de Administración de Empresas. Sin embargo, entre sus últimas llamadas telefónicas, aparecía el nombre de Cortés. En aquel momento, justo después de su desaparición, la policía lo contactó para averiguar su conexión con la joven. Podría decirse que estuvieron demasiado cerca del horror y de impedir que otras mujeres perdieran sus vidas. Pero lamentablemente, al no encontrar ninguna evidencia contundente, no continuaron investigando. Otra de las posibles víctimas, quizás la más llamativa, es la presunta expareja, desaparecida desde hacía 9 años. Su nombre era Frida Sofía Lima y estudiaba en el Instituto Politécnico Nacional. Para algunos, ellos mantenían una amistad y para otros su relación era más profunda. Incluso hay una fotografía que él mismo subió en sus redes sociales, donde aparece con ella. Sin embargo, en el año 2015, simplemente desapareció, posiblemente en manos del químico. En los restos identificados recientemente surgió el nombre de Gabriela Abril, una joven de 20 años que había conocido a Miguel a través de una aplicación de citas en febrero de 2024. Pero para el mes de marzo no se supo más nada de ella, aunque la policía ya había emitido una ficha de búsqueda en su nombre. Hasta el día de hoy,
A pesar de los esfuerzos por esclarecer los eventos, continúa habiendo incógnitas sobre la posible existencia de más mujeres que hayan perdido la vida en sus manos, ya que de manera extraoficial se le atribuyen el haber terminado con la vida de al menos 20 mujeres. La familia de la víctima. Luego de que detuvieron al autor de los hechos, la madre de María José fue trasladada al hospital en muy grave estado. Había recibido al menos 2 puñaladas, una en la tráquea y otra en la espalda, que le provocaron el colapso de un pulmón. Unos días después, la mujer de 38 años, cuyo único error había sido salir de compras hasta la tienda, se recuperaba lentamente en el hospital solo para poder asistir al funeral de su hija. En las noticias, la hermana de Pepe confesaba que aquel hombre era solo un vecino con el que no habían tenido nunca un problema, y su padre lloraba mientras mostraban las imágenes captadas por la cámara de seguridad, en las cuales se puede ver al hombre ingresando al departamento solo un momento detrás de la salida de su madre. La confesión. Durante la audiencia judicial, el acusado emitió su primera y desgarradora declaración. En ella admitió haberle quitado la vida a María José, pero además dio algunos escalofriantes detalles, muy calmado, revelando que no era la primera vez que se colaba en la casa de su vecina y tenía experiencia sobre lo que estaba haciendo. Cortés dijo: «Yo sé que cuando hay un estrangulamiento, lo primero que ocurre es un desmayo, y entonces lo conveniente, si uno quisiera seguir asfixiando a la víctima, es continuar ejerciendo fuerza o tapando las vías respiratorias». Sin embargo, explicó que tuvo que escapar de la escena tras atacar a la madre de María José, quien gritó alertando a los vecinos. Sus frías palabras fueron: «Yo soy una persona precavida, pero en este caso ya era momento de irme porque sabía que de inmediato se iban a posicionar enfrente de la entrada del departamento». Mientras se encontraba detenido, su propia familia se presentó a rogarle que confiese sus delitos. Su hermana Claudia, una de las razones por la cual él odiaba a las mujeres, dijo que ellos tenían una relación bastante cercana y nunca había sospechado nada. Ese no es más que otro claro indicio de que sabía muy bien cómo ocultar su lado más temerario, disfrazado de una vida normal. Sin embargo, según algunos periodistas especializados, cada uno de sus hechos había sido planeado para ser descubierto. Incluso había confesado uno de ellos a través de un poema titulado «Te extrañaré» en sus propias redes sociales, publicación que coincide con la desaparición de Frida Sofía Lima, quizás buscando un mínimo de atención y reconocimiento, aunque más no fuera como un verdadero asesino. De hecho, el abogado defensor de la familia de María José dijo en algunas entrevistas que el imputado no está arrepentido de lo que hizo y además es plenamente consciente de lo ocurrido. Final. Miguel Cortés Miranda se encuentra detenido en el reclusorio oriente de la Ciudad de México, acusado de femicidio, y permanecerá encerrado allí durante al menos 6 meses
mientras se continúan investigando las evidencias que podrían sumarle más cargos similares. De confirmarse, según los abogados, podría esperar una sentencia de al menos 80 años tras las rejas, aunque ya nada puede regresar atrás. Todo el daño que hizo. Este hombre, que se sabía mezclar socialmente sin causar sospechas, no solo terminó con vidas, sino que disfrutó en total impunidad durante más de una década, mientras muchas mujeres de su entorno desaparecían misteriosamente. Pero en vez de su mirada vacía y sus selfies por el mundo, la imagen que queda al final es aquel frente del edificio en donde vivía María José, repleto de flores y frases que exigen justicia, recordando a aquella joven que, al igual que las demás, lo único que querían era vivir. ¿Qué motivará a este tipo de personas a hacer un daño tan grande? Y no solo a las víctimas, también a sus familiares y seres queridos que tienen que seguir el resto de sus vidas con ese dolor tan grande. Y bien, llegamos al fin de estos tristes casos reales. Si Dios quiere, nos veremos la próxima semana. Te pido por favor que nos des tu apoyo para continuar con más videos como este, suscribiéndote al canal y dejándonos saber tu opinión en la caja de comentarios.